Profe, qué pena por ayer la clase, que no pude estar bien en la clase, sino que el internet estaba fallando. Sí, es internet. Bueno, pero ya Pero yo te está. escuché por WhatsApp todo lo que dijiste y todo eso, pero virtual sí no pude mucho, porque me entraba y me sacaba, entraba y me sacaba. Y es que recuerden, mis niñas, que como la clase queda grabada, entonces el director del programa corrobora mi información con él, aunque se explica qué pasó. Pero bueno, La profe con la que yo veo clase en la noche, sí. anoche estaba súper preocupada porque la grabación de las horas de la mañana no le había quedado. O sea, como que se le había borrado, bueno, yo no sé qué fue lo que pasó. Y dijo, eso es súper preocupante porque eso es como si yo no hubiera ido a la universidad. Exacto, claro. Entonces, Dios mío. estaba preocupada. A nosotras antier fue que se nos salió 3 veces, fue antier, ¿no? Terrible. En la noche también pasó, eso sí fue general. Ellos deben entender por qué en Ah, la sí, noche. antier. Yo no tuve internet toda la noche, sino hasta ayer por la mañana. Y Como a la anoche, a su profe no fue la única, a mí también anoche varias veces se salió. A ella sí que pesar, definitivo, pero bueno. Igual ella maneja el WhatsApp. No, ella tiene, yo no sé por qué la clase de ella es de corrido. Ella las 2 horas está ahí. Y Ah, pues es que ella tiene, Camila me dijo que ella tenía casi muchos alumnos, como 90. somos 80 y pico, casi 90. Exacto. Cuando son esa cantidad, ellos tienen, la U les da el Claro. todo completo. Nosotros, como somos poquitos, pues no es necesario. Entonces, en el caso de ella no, pero deben saber allá porque ellos se dan cuenta y ellos manejan. Terrible. En cambio, en mí es gravísimo porque es como yo plago y no tengo directamente con ellos que ellos manejan allá directo y la profe, pues ellos se van a dar cuenta de que No, y ella mandaba audios al grupo de la mañana, ay, que si alguno por casualidad había grabado la clase, que no sé qué, y la gente no, pero qué, ay, no. Y estaba, anoche estuvo igual, anoche estuvo igual. Esperemos hoy, esperemos hoy. como Es ya casi, cansancio, está igual a nosotras de cansado el sistema. Está igual a nosotras. Ni siquiera las empresas están en este momento ampliando la capacidad de internet, nada, está saturado. Y eso siguió, ¿no? ¿Vieron noticias? sí. Esto siguió, claro que mejor. Esto está muy terrible. Yo no veo ni noticias para no enterarme de cuántas personas. Tampoco veo Eso me noticias. estresa, entonces prefiero Yo cuando leo el hoy. tiempo y eso, pero no veo noticias porque también como que es para crear terror y eso y no me gusta. Entonces es mejor. Bueno, vayamos entrando en materia, mis niñas. Entonces estamos hablando de la 1010, la ley 1010 de 2006, ¿no? Esa ley adopta medidas para prevenir, corregir, sancionar todas aquellas acciones que se configuren en acoso laboral, ¿no? Entonces vimos su definición en el artículo 2 de la misma ley. Dijimos que, ¿cómo lo define? Como una conducta persistente, demostrable y ejercida sobre un empleado o al trabajador por parte, sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, jefe superior, inmediato o mediato, un compañero de trabajo, no es solamente el jefe, o un subalterno en miras de conseguir miedo, terror, angustia o intimidación para causar un perjuicio laboral que puede configurar a la renuncia del mismo. También vimos modalidades, ¿no? Las modalidades del acoso laboral, está el maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral
inequidad laboral y desprotección laboral. Vimos los conceptos, una explicación de cada punto. Y también vimos aquellas conductas en una diapositiva de lo que maneja, hablamos de las ARL, ¿no? De las administradores de riesgos laborales, y estuvimos viendo Azura, que es muy importante, esa presentación que ellos tienen, teniendo en cuenta que la administradora de riesgos laborales acoge aquellos tratamientos de esos empleados que están sufriendo acoso laboral y que finalmente son esos empleados quienes deben ser tratados por esas crisis que les produce ese acoso laboral de sus empresas, de sus empleados, compañeros, jefes directos o indirectos. Pero también hay conductas que no constituyen acoso laboral. Y estuvimos viendo unos artículos de la presentación y ahí quedamos. Vimos del 55 al 57 y del 59 al 60. Entonces quedamos de socializarlos. Son del Código Sustantivo del Trabajo y los vamos a ver viendo la diapositiva. Entonces, si lo tienen ya a la mano, ¿no? Ayer quedamos ahí. Entonces, Laura, me hace un favor, le da lectura al 55 del Código Sustantivo del Trabajo. Nos dice que la exigencia de cumplir las obligaciones o deberes, así como la de no incurrir en prohibiciones del mismo código, vamos a ver la primera. Obligación de cumplir con los deberes, el 55, 56 y 57. Y le da lectura, mis niñas. Le dije a Laurita que le diera lectura al 55 del código. Laurita. Laura. Profe, ¿es leer la diapositiva? No, el artículo en el Código Sustantivo del Trabajo. La estábamos esperando, mi niña. El 55, profe, esa es Diana, no es Laura, profe. Pero el 55 no son las obligaciones, dice ejecución de buena fe. De buena fe. Dice artículo 57, obligaciones especiales del empleador, 57 y 58. Bueno, le damos el 55 al 57, mis niños. Bueno, yo leo el 55 entonces. Artículo 55, ejecución de buena fe. El contrato de trabajo, como todos los contratos, debe ejecutarse de buena fe. Y por consiguiente, obliga no solo a lo que él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella. Artículo 56, obligaciones. Entonces, permítame, mis niñas, ese 55 dice que hay un contrato y se deben cumplir las obligaciones que emanan de ese acuerdo que hay en ese contrato. Entonces, por eso está el 55, donde nos aclara que se deben cumplir esas obligaciones y ya nos dicen cómo no constituyen acoso laboral en los subsiguientes. Sigamos con el 56. Artículo 56, obligaciones de las partes en general. De modo general, incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para los trabajadores, y a estos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Entonces, estamos viendo de las obligaciones que tienen, no solamente entre empleado, empleador, sino también en este caso la ARL, que es una entidad que tiene una obligación y es, como nos dijo leímos el concepto de las administradores de riesgos laborales,
esos administradores previenen, atienden y protegen a los trabajadores de los efectos causados, por ejemplo, por el acoso. Ese estrés laboral. Continuamos con el siguiente. Artículo 57. Obligaciones especiales del empleador. Son obligaciones especiales del empleador. Primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrato, en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. ¿Sigo? ¿Ya terminó el Segundo. 57? No, es es larguísimo. 11. Entonces, segundo, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en casos de accidente o de enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores, deberá mantenerse lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. Cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Quinto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Sexto, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante y que en los dos últimos casos, el último de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. Sí. En el reglamento de trabajo, en el reglamento de trabajo se señalarán las condiciones para las licencias antedichas. Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria a opción del empleador. Séptimo, dar al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. E igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular. Si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico, se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen. Cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. Octavo, pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar en donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se entienden comprendidos los de los familiares que con él conviven y, noveno, cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Décimo, numeral adicionado del artículo primero, Ley 280 del 2009. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente dentro de los 30 días siguientes a su concurrencia. 11º, numeral adicionado del artículo 3 de la Ley 1468 del 2011. Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo la licencia remunerada consagrada en el numeral primero del artículo 236, de forma tal que empiece a disfrutarla de manera obligatoria una semana antes o 2 semanas antes de la fecha probable del parto, según decisión de la futura madre conforme al certificado médico a que se refiere el numeral 3 del citado artículo 236.
Parágrafo. La EPS tendrá la obligación de prestar la asesoría psicológica a la familia. Nota. La expresión que se encuentra entre paréntesis en el numeral sexto del presente artículo fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-930 del 10 de diciembre del 2009. Ahí se terminó el artículo 57. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, dice no constituye acoso laboral. ¿Se acuerda lo que hablamos de que hay asuntos que son ciertos e indiscutibles? Entonces, el empleador debe cumplir con todas las obligaciones que están en esos artículos respecto a sus empleados. Entonces, no debe incurrir en esas prohibiciones y tampoco son negociables. Entonces, cuando eso ocurre, no, es acoso laboral, no. Es un asunto cierto e indiscutible que el empleador debe cumplir. No debe incurrir en esas prohibiciones. Y si incurriere de pronto en situaciones que constituyen acoso laboral, hay unas sanciones. Entonces, pasando a las sanciones, vamos a leer al artículo 10 de la ley 1010 del 2006. Les voy a mostrar si lo tienen a la mano, de pronto yo la comparto. Entonces, el artículo 10, lo vamos a mirar aquí, artículo 4. Vamos a comenzar a ver las sanciones. Octavo. Décimo. Tratamiento sancionatorio al acoso laboral. ¿Quién lo quiere leer? ¿Diana ya leyó? No, profe, yo no he leído. Hágame el favor. Le da lectura, tiene la palabra al artículo 10 de la ley 1010 del 2006, la cual nos habla del tratamiento sancionatorio al acoso laboral. Bueno, artículo 10 del... Así sí estoy activa. Artículo 10, trámite sancionatorio al caso laboral. En el caso laboral, cuando... Acoso, mi niña. Ah, el acoso. Acoso. Profe, es que tengo mi pantalla rota y no veo algunas letras. Acoso. Acoso laboral, cuando... Ay, ahora sí, se achicó. Cuando... Ya. ¿Ya ven Espérame, mejor? Aquí. Cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así. Primero, como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único cuando su autor sea un servidor público. Segundo, como terminación del contrato de trabajo sin justa causa cuando haya dado lugar la renuncia, el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo de Trabajo. En tal caso, procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, Tercero. Regáleme un segundito, Diana, Bueno, y le doy la palabra a quien tenga el código para que lea el artículo 64. Veo que María Camila tiene el código en la mano. Dice, artículo 64, subrogado, artículo 6, ley 50 de 1990, modificado artículo 28, ley 789 de 2002, terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan.
En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare por cumplir el plazo estipulado del contrato o el del lapso determinado por la duración de la obra o labor contratada, el caso en la cual la indemnización no será inferior a 15 días. En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así. A. Para trabajadores que devengan un salario inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales legales. Primero, 30 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor a un año. Segundo, si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagará 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. D. Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales. Primero, 20 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor a un año. Segundo, si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de servicio sobre los 20 días básicos del numeral 1 anterior. Por cada uno de los 2 años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Parágrafo transitorio. Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia en la vigencia de la presente ley tuvieran 10 o más años de servicio continuo del empleador, se le aplicará la tabla de indemnización establecida por los literales B, C y D del artículo 6 de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, el cual se aplicará únicamente para los trabajadores que tenían 10 o más años el 1 de enero de 1991. Entonces ustedes pueden ver cómo ese artículo nos dice y corrobora con el artículo 10 esa sanción que si es probada, bien comprobada por el trabajador y renunció a causa de ese estrés laboral que le causó ese acoso laboral, tiene esas sanciones. Además dice muy claro que no solamente la sanción recae, un ejemplo, si es el compañero de trabajo, una multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales. Para la persona, digamos, el compañero de trabajo que lo realice, y también recae esa sanción sobre el empleador que lo tolere. Entonces, ustedes como recursos humanos en su departamento saben que hay una persona, compañero, que está causando, acosando a un compañero, hay un acoso laboral. Entonces, no solamente ese compañero, sino también el director del departamento, porque dejó pasar eso. Entonces, también tiene una sanción, lo que leemos en el siguiente artículo, en el siguiente numeral, en el tercero. Continúa, Dianita. Sí, señora. Tercero, con sanción de multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. Continuamos. Cuarto, con la obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud y a las aseguradoras de riesgos profesionales el 50% del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el caso laboral. Esta obligación del acoso laboral, esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral y la haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida del trabajador. Acoso laboral y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las entidades administradoras frente a los empleadores. Quinto, con la presunción de justa causa de la terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y exoneración del pago de preaviso en caso
de renuncia o retiro del trabajo. Sexto, con justa causa o determinación Con justa o no causa. renovación. Con justa causa, determinación o no renovación del contrato de trabajo según la gravedad de los hechos cuando el caso laboral sea el acoso, el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. Bueno, Parágrafo 1. Profe, ¿lo puede subir un poquitico? Es que no veo. no dejémoslos, bueno, léanlos, es que se hace con esos dineros generados ok. de las sanciones. Entonces leámoslo. Parágrafo 1. Los dineros provenientes de las multas impuestas por acoso laboral se destinarán al presupuesto de la entidad pública cuya autoridad la imponga o podrá ser cobrada mediante la jurisdicción coactiva con la debida autorización de valor. Parágrafo 2. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas constitutivas de acoso laboral, el funcionario que esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servicio público en los términos del artículo 157 de la Ley 734 del 2002, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes Retaliatorias. retaliatorias en contra de la posible víctima. Bueno, entonces vamos a pasar a la presentación de Sura, porque lo que ellos toman en la presentación lo toman de lo que dice la Ley 1010 y los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, si vemos las sanciones aquí de manera resumida, me gusta que miren primero lo que dice la ley y luego cómo está resumida dentro de la presentación. Entonces, falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único cuando su autor sea un servidor público. Entonces, gracias, Dianita. No le di gracias por la lectura. No, profe, tranquila. Bueno, terminación del contrato de trabajo sin justa causa con la debida indemnización de perjuicios cuando haya dado lugar a la renuncia o al abandono del trabajo por parte del trabajador. Entonces, si ese estrés laboral causó la renuncia y ese trabajador prueba que fue a raíz de ese acoso laboral, se empiezan a aplicar las sanciones que se leyeron en el artículo 10 de la 1010 y aquí están resumidas. Dice, multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. Entonces, si el director de recursos humanos tiene conocimiento de la situación y no hace nada, pues se le va el problema al empleador porque él también tiene que cumplir con una sanción por haber dejado que la situación trascendiera. Aquí viene ya lo que le correspondería, digamos, a la ARL. Obligación de pagar a las empresas prestadoras de parte del empleador de salud y las aseguradoras de riesgos profesionales el 50% del costo del tratamiento de ese estrés laboral que causó el acoso laboral de parte del compañero o del empleador o del jefe directo. Alteración de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Pueden haber más secuelas a raíz de ese estrés laboral. Presunción de justa causa, determinación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajador. Justa causa, determinación o no renovación del contrato de trabajo según la gravedad de los hechos cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. Entonces, ¿qué le pasa? Una justa causa para terminarle el contrato a ese compañero de trabajo que está causando o acosando laboralmente a su compañero.
Entonces, entra como una justa causa el acoso laboral de parte de un compañero. Aquí hablamos de la temeridad de la queja del acoso laboral. Cuando a juicio del Ministerio Público o el juez laboral competente, la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento fáctico razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción. ¿Esto qué pasa? Cuando algún empleado que sí cometió una falta y por algún motivo fue despedido con una justa causa, él de pronto va y se queja ante el ministerio, ¿no? Yo renuncié porque había acoso laboral. Y eso me causó estrés laboral y me obligó a renunciar. Pero resulta que no. Entonces, el juez laboral recibió la queja, pero esa queja carece de todo fundamento, no tiene una prueba de que haya sido acoso laboral. ¿Se le impondrá a ese empleado, ese quejoso que dijo no, yo renuncié por acoso laboral y no fue así, una multa o sanción entre medio y 3 salarios mínimos legales mensuales? Igual sanción se impondrá a quien formular más de una denuncia o queja de acoso laboral con base en los mismos hechos. Entonces, reiterativamente, se presenta al ministerio, hay acoso laboral, hay acoso laboral, hay acoso laboral, pero no lo prueban, no lo sustentan, y es reiterativo, resulta sancionado. Eso se llama la temeridad en la que, digamos, mirando a Sura. Aquí hay una caducidad. Las acciones derivadas del acoso laboral caducan 6 meses después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia la ley. Entonces, eso tiene un término también. Aquí aplica 6 meses. Ya me fui. Vamos a seguir viendo. Entonces, aquí relaciona el acoso laboral con el sistema general de riesgos profesionales. El tema de acoso laboral no es un tema propio del sistema general de riesgos profesionales, entonces la ARL no puede tratar el tema de acoso laboral. ¿Él a quién trata? Al empleado que está sufriendo ese estrés a raíz del acoso laboral, enfermedades, que se tiene que estar incapacitando, que dolor de cabeza, que desmayos, que, bueno, una serie de conductas que se desprenden de ese acoso laboral. Entonces, eso es lo que trata la ARL. En sí, la salud del empleado. En caso de que el acoso laboral del caso de que del acoso laboral se deriven consecuencias para el trabajador, será necesario determinar efectivamente su origen, el cual en principio se presumirá como común. Entonces, la ARL es quien determina que hay un estrés laboral y eso es lo que le sirve de prueba al empleado para demostrarle al juez laboral lo que estoy pidiendo y qué está causando el acoso laboral de parte de mi compañero o de mi empleador. No pueden perderse de vista los conceptos de causalidad y ocasionalidad, elementos fundamentales en las funciones de las ARL, de las entidades que trabajan de la mano. Hay una resolución 2646 del 2008, la que manejan las ARL, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Entonces tiene que haber un seguimiento a esas conductas del empleado, por eso es un monitoreo permanente de los factores de riesgo psicosocial, cómo se está comportando con su entorno, con su trabajo, con su actividad, qué está pasando a raíz del estrés laboral.
Dice que una sinergia de los factores intralaborales, extralaborales e individuales. Cualquiera de las cargas de trabajo físicas, mentales o psíquicas están potenciadas y o sinergizadas por las condiciones extralaborales y los factores individuales. Por lo tanto, siempre deben ser objeto de valoración por parte del experto y ser incluidas como insumo necesario para obtener una estimación de la carga de trabajo. Entonces, el labor de la ARL, él es el profesional, el experto en la valoración de lo que está ocurriendo para determinar si hay carga física, si hay carga mental, qué problemática a raíz del estrés laboral que está recibiendo ese empleado. Hay factores psicosociales, comprenden los aspectos intralaborales, los extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica mediante percepciones y experiencias influyen en la salud y el desempeño de las personas. Entonces, si ve todo lo que desencadena ese estrés laboral a causa de ese acoso laboral. Entonces, la tarea que tienen ustedes en su departamento es bastante ardua, no le digamos compleja. Vamos a hablar, hablan en su presentación la ARL de los factores psicosociales intralaborales que deben evaluar los empleadores, o en este caso, quien los representa, recursos humanos. La evaluación de los factores psicosociales del trabajo comprende la identificación tanto de los factores de riesgo como de los factores protectores con el fin de establecer acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población trabajadora. Entonces, la ARL de la mano de ustedes va a hacer charlas. Ya ustedes de pronto le han dicho, han hablado con la ARL, identificó en tal trabajador identificó en tal trabajador tal situación. Entonces deben trabajar muy de la mano con la ARL cada que identifiquen situaciones en su grupo de trabajo y en cada uno de los empleados. Viene otro artículo. Los factores psicosociales extralaborales que deben evaluar los empleadores. ¿Quién los representa? Ustedes. Dirección de Recursos Humanos. Los empleadores deben contar como mínimo con la siguiente información sobre los factores extralaborales de sus trabajadores. Información que deben tener ustedes. Utilización del tiempo libre. ¿Qué hacen? En una reunión ustedes los días festivos, ¿qué hacen? ¿Cómo? Tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para ir de la casa al trabajo y viceversa. ¿En qué se transporta usted? ¿En bicicleta? ¿En bus? De pronto hay un transporte especial, algunas empresas. Pero ustedes deben